estamos en el aire. Este es Balance Financiero. Sean todos bienvenidos. Nosotros satisfechos de volver al aire con nuestros diversificados comentarios y noticias, siempre en el ámbito de la independencia y, ¿por qué no?, siempre leales a la verdad. Pues el saludo cordial a nuestro hermano directo, fraterno, nuestro gran amigo Alcedo Ramírez, que ya está con nosotros, con quien compartimos la primera parte del programa, porque el cierre de look siempre lo hacemos con Francisco Canahuati y Norma Aide. En el mundo de los impuestos, los temas fiscales los tratamos al final. Bienvenido, Alcedo Ramírez. ¿Qué tal, Hermógenes? Amigos televidentes, como siempre, un saludo muy cordial, un abrazo fraternal a todos ustedes que nos acompañan semana tras semana. Nosotros queremos reiterarle que estamos haciendo todo lo posible y toda la semana hacemos todo lo posible por llevarle un programa interesante, un programa objetivo, apegado a la verdad, como decía el hermano Hermógenes, en asuntos relacionados con las noticias de actualidad del mundo de la finanza, la economía, la administración, la tributación, los impuestos. También en el segmento de gestión empresarial, donde enfocamos temas muy importantes de la administración moderna, y el mundo de las finanzas, donde presentamos aquellas noticias, aquellas tendencias que son importantes en el mercado, en el medio dominicano. Y Hermógenes, queremos reiterarle a los amigos televidentes que estamos agradecidos siempre de nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a toda la teleaudiencia dominicana semana tras semana, como lo son los supermercados Bravo, que son los especialistas en vender más barato, y los líderes en descuento, y ahora entonces con horario extendido hasta las 12 de la noche en alguna de sus oficinas. Así que también queremos agradecer a Roger Molino, que son los que no pueden faltar en la dieta diaria, lo más selecto, el arroz más selecto de todos los selectos. La novia de Villa, donde usted puede encontrar los juguetes, los regalos para todas las edades, pero principalmente, niños de todas las edades, pero principalmente para los baby shower. Y finalmente BDO Senfa, que es la escuela líder en educación permanente en las áreas de la auditoría, la finanza, la contaduría y ramas asociadas. Hermógenes, queremos recordar a los amigos televidentes que en este fin de semana estamos celebrando el cuarto domingo de Cuaresma, y hago una mención especial, Hermógenes, porque es lo que le llamamos el Domingo de la Alegría, el Domingo Letare, que es un domingo donde dentro del tiempo de Cuaresma nosotros nos sentimos regocijados, porque sobre todas las cosas encontramos sentido a la vida que nos lo da Jesucristo. La palabra Cuaresma viene de 40. 40, esas son 40 días de preparación para la Pascua, para la Semana Santa y luego la Pascua Resurrección. Pero lo importante, Cristo no muere. Exacto, pero lo importante se conmemora. No, se conmemora la Semana Santa y luego la Pascua de Resurrección. Pero lo importante es que quedan 2 programas más antes de que vengamos con un especial de Semana Santa. Exacto, pero lo importante es que en este domingo hacemos como un paréntesis y recordamos con alegría el gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros, pero también recordamos que tenemos un sentido de eternidad, y eso es uno de los grandes temores del ser humano, y ya los cristianos lo tenemos disipado. Así que con esta introducción yo creo que podremos hacer un programa muy interesante a los amigos televidentes. Sí, también el próximo fin de semana se conmemora el cumpleaños de nuestro director Willy. Así que él se está poniendo en forma ya en el gimnasio y demás para lucir una figura esbelta, porque lo vamos a sacar al aire al director la próxima semana. Nos vamos rápidamente a una pausa porque estamos cargados de informaciones y comentarios económicos y en el orden de los negocios. Es sorprendente cómo ha seguido en picada hacia abajo el precio del barril de petróleo. Traemos muchos comentarios, pausamos. Agradecemos el patrocinio de los supermercados Bravo para este segmento aquí en Balance Financiero. Alcedo, la sobreproducción de petróleo en Estados Unidos ha seguido marcando la diferencia en los precios. Y recuerda que en las últimas semanas hizo pico de $51 el barril. Sin embargo, durante esta semana ha tenido una reducción en el orden de el 12%, lo que quiere decir que al cierre de esta misma semana, el barril de petróleo, el de Texas, que es el que se utiliza como referencia para nuestro mercado, ha cerrado por debajo de $45 el barril, 44.85. Ha sido una
reducción sostenida durante la semana. No ha habido un día de la semana en que tú digas subió, sino que cada día de esta semana que estamos cerrando, que hemos cerrado, pues ha marcado una reducción en los precios. Entre tanto, nosotros tenemos un galón de gasolina premium aumentado en 4 pesos. Y hablar en pesos no significa mucho, porque bueno es utilizar un marco de referencia internacional, hablemoslo en dólares. 4.77. Está a 4,75. Exacto. A sabiendas de que el dólar está a 44,85, más o menos estable. Y 4,75 ya está acercándose los $5. A los $5, ya puede decir a 5. Y en el mercado internacional, ¿cuánto está la gasolina? La gasolina está a $3. 2,80 en los lugares donde está promedio, porque donde más caro $3 y pudiera ser 2,50 donde más bajo. Pero mire, Hermógenes y amigos televidentes, nosotros, como dijimos en el programa anterior, definitivamente nos declaramos incompetentes para más o menos predecir el movimiento de los precios de los combustibles, porque reitero, amigos televidentes, me da la impresión que en el Ministerio de Industria y Comercio están haciendo lo que le viene en gana con relación a la fijación de los precios de los combustibles, porque en adición, mi querido hermano Hermógenes, lo que tú dices de los precios del petróleo que están en picada, también en República Dominicana, producto de las intervenciones en el mercado de divisas del Banco Central, el dólar también ha estado bajando en la última semana. Llegó a estar 45.20. Pero digo, ha estado bajando de manera consistente, lo que quiere decir que los combustibles deben bajar. Y ni se diga, Hermógenes y amigos estudiantes, si uno mira los precios del euro, que están en una real picada. Así que, amigos televidentes, nosotros le hacemos una exhortación, ya no al ministro de Industria y Comercio, porque aparentemente tan empeñado en su campaña en el sur, en Barahona, no le está poniendo mucho caso a esto. Entonces hacemos un llamado dramático al presidente de la República que tome cartas en el asunto y que por amor de Dios piense en el pueblo, piense en que habíamos sentido un gran alivio en los meses pasados cuando real y efectivamente estaban adecuando los precios del petróleo, los precios de los combustibles a los precios del petróleo a nivel internacional. Pero últimamente nos hemos dado cuenta que realmente ya esa no es la realidad. Si tú quieres continuar el comentario, porque está muy interesante, pero agrégale lo siguiente. En un año, ya en un año, porque fue en junio que comenzó el declive de los precios del petróleo. En un año el barril de petróleo ha tenido una reducción de $65. De 110 a 45 son $65. Eso significa un 59%. Cuando el dólar estaba a 110 el barril, nosotros lo pagábamos a 260 pesos el pico, el mayor. 260 pesos el galón de gasolina premium. Regla de 3 simple, 110 pesa 260 y ahora la estamos pagando a 213 pesos, lo que significa una reducción de 47 pesos, que es un 18% de reducción. 18 contra 59. Exacto. El barril de petróleo reduce 59% y el precio y el precio del galón de gasolina un 18%. Así que, Hermógenes, amigos televidentes, nosotros cabe 3 veces. Sí, nosotros le hacemos un llamado al presidente de la República, a la presidencia, para que tome carta en ese asunto, porque, y volvemos a insistir, Hermógenes, en el tema del cumplimiento de la ley. La ley es dura, pero hay que cumplirla. Nosotros entendemos las razones cuando suben los precios del petróleo, como tú mencionas, y los precios del dólar, entendemos que hay aumento en los combustibles. Pero por amor de Dios, hay que cumplir la ley también hacia la baja. Es decir, cuando los precios se deprimen del petróleo y del dólar, también entonces hay que rebajar la gasolina. Y Hermógenes, nosotros también que queremos en este momento sí recordar que para nosotros es una noticia de actualidad muy importante. La declaración del señor presidente en la reunión de SICA que tuvo en Centroamérica en estos días, en Guatemala, donde exhortó a los demás países a que bajen y eliminen las barreras arancelarias, cosa de que el comercio entre los países pueda ser más efectivo y de mayor envergadura. Y parece ser, Hermógenes, que el presidente Danilo Medina estaba oyendo nuestro comentario la semana pasada, que recuerde que hablamos de la importancia de Centroamérica
para la República Dominicana como socio comercial, Sí, y señor. que por eso debíamos nosotros fortalecer nuestras exportaciones. Así que yo pienso que ese es un punto que nosotros acreditamos a Balance Financiero, y nos da la impresión que el presidente se llevó esa idea por lo menos para pedir mayor apertura para los productos nuestros en los mercados internacionales, principalmente Centroamérica y el Caribe. Pues el gobernador del el Banco Central ha anunciado el comportamiento de los precios, el índice de precio al consumidor por el mes de febrero que recién terminó, y indica que estuvo en punto 20%, punto 0,2%, o sea, menos de un cuarto por ciento positivo por primera vez en 4 meses, porque ya en el mes de enero y meses hacia atrás, en el mes de enero había reportado punto 19. Entonces, punto 19 contra menos punto 19 contra punto 0,20%, ubica la inflación todavía negativa durante el año en menos punto 17%, negativa no obstante los aumentos acelerados que lleva el precio del galón de gasolina, y que de alguna manera, digo gasolina, pero también el gasoil y sí, los combustibles en sentido general. Esta semana nada más afectaron a parte de ellos. Entonces, bueno, eso es contradictorio, ¿no? Una inflación negativa. Recordamos que el año 2014 cerró en 1,57%. Ese es el otro elemento, Hermógenes y amigos televidentes, que nosotros pensamos, y aquí en Balance Financiero hemos sido abanderados de que las estadísticas nacionales definitivamente deben pasar a un instituto independiente y no ser llevadas por el Banco Central, porque nosotros también ponemos, no en duda, pero sí pensamos que todos sabemos, amigos televidentes y Hermógenes, que en el mundo de la economía la percepción es muy importante. Los datos ofrecidos por el Banco Central estamos seguros que pueden estar en lo cierto. Sin embargo, como tú mencionas, la percepción del pueblo, amigos televidentes, la percepción de la gente es que hay una inflación, si bien es cierto no galopante, pero sí moderada. Es decir, se nota un aumento en los precios. Las amas de casa cada vez más dicen que el dinero no le da. Es decir, que hay que revisar esa política, porque no es buena costumbre estar dando noticias queriendo aplacar vamos a decir, los pedidos del pueblo con datos estadísticos fríos, muchas veces elaborados en despachos con mucho aire acondicionado y muy alejados de la realidad y de la verdad. Así que nosotros, Hermógenes, hacemos un llamado también al Banco Central a que por lo menos le preste un poquito más de atención a la percepción del pueblo. Y Hermógenes, un tema que yo no quiero que se quede. Déjame antes que tú pongas el tema, porque va dentro de lo que tú dices. Contrario al comportamiento del índice de precios, de la inflación, quiere decir, pues estamos cerrando la segunda semana de marzo, pues al 6 de marzo, quiere decir en no más de un mes y una semana, los precios de los combustibles han aumentado un 9%. Exacto. Al 6 de febrero estaba a 196,70. Y uno sabe, Hermógenes, amigos clientes, que los precios de los combustibles tienen lo que se llama un efecto multiplicador. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando aumentan los combustibles, prácticamente hay toda una cadena, una línea de productos asociados que también aumentan. Es decir, que por eso hacemos ese llamado dramático. Y te decía, Hermógenes, que Petrocaribe es una preocupación, inclusive ya hasta para los Estados Unidos. Ahí volvemos al tema para cerrar el segmento del petróleo, porque los Estados Unidos, para que ustedes vean, amigos clientes, están sí conscientes de la importancia de Petrocaribe para los países no productores de petróleo. Y entonces ellos simplemente hacen una llamada, una alerta de que el corte o la suspensión de Petrocaribe podría traer graves consecuencias sociales y económicas para muchos países de nuestra región. Así mismo, y nada más y nada menos que John Kerry, el quien hace Secretario de Estado de los Estados la Unidos. aseveración, y pudiera sostener un intríngulo, y es que le están dando un crédito a la gestión de Hugo Chávez. Exactamente, reconociéndole Reconociéndolo. que fue una gran, vamos a decir, iniciativa Una iniciativa humanitaria, exactamente, para todos los países no productores de petróleo. Así mismo es, Alcedo. Nosotros tenemos muchos comentarios para los televidentes.
el Banco Mundial acaba de aprobar un préstamo de 75 millones para incluir una serie de personas en lo que es la SENASA, que es el sistema subsidiado, Servicio Nacional de Salud, Seguridad Social, entre otras cosas, porque incluye hasta el Infotec. Vamos a comentar eso a nuestro regreso. Ya estamos de regreso para nuestros televidentes, como una cortesía de los supermercados Bravos, que son los expertos en vender barato. El Banco Mundial aprobó un préstamo de 75 millones. Hacía días que no se hablaba de préstamo después de bonos soberanos y demás. Este préstamo es por 75 millones de dólares a 34 años, un periodo de gracia de 5. Dice margen variable, parece que la tasa es variable, no especifica la tasa, pero sí que es un financiamiento para la oficina de la vicepresidenta de la República, para ser administrado por allí, según la crónica, la nota de prensa del Banco Mundial directamente. siempre gabinete social. Y entonces esto incluye la mejoría del Infotec, pero sobre todo la inclusión de 14 provincias en lo que es la seguridad social a través del SENASA. Sí, Hermógenes, ahora nosotros... El régimen subsidiado. Exactamente, el régimen subsidiado. Porque yo pienso, Hermógenes, que ese es uno de los grandes logros de los gobiernos dominicanos de los últimos años, que es la seguridad social, no el endeudamiento, porque nosotros en principio estamos en contra del endeudamiento, como mencionábamos anteriormente fuera de cámara, porque nosotros, Hermógenes, estamos ya convencidos de que hemos llegado a un punto crítico donde el servicio de la deuda externa ya representa una parte muy importante del presupuesto nacional anual, y entonces nosotros pensamos que hay que ir revirtiendo esa situación, es decir, hay que ir cada vez tomando menos prestado e ir tratando de renegociar y pagando lo que debemos, pero realmente tratar de detener esa, vamos a decir, tendencia alcista en el endeudamiento. Te decía, Hermógenes, que es muy importante sí lo de la seguridad social, porque nosotros, Hermógenes, pensamos, aquí en Balance Financiero hemos sido abanderados siempre de esa gran iniciativa que se inició a principios de esta década. Y es nada más y nada menos, Hermógenes, que un ajuste a la justicia social. Es decir, por años la República Dominicana había tenido una deuda social. Yo siempre, Hermógenes y amigos clientes, trato de meter el mensaje para que sea cuán grande era la deuda. Amigos televidentes, la seguridad social, Hermógenes, surgió en Alemania en los años de 1880 o 1870. Es decir, que nosotros teníamos más de 100 años de deuda social, donde aquí prácticamente no había seguridad social, amigos televidentes, y eso realmente era una atrocidad. Así que nosotros pensamos que la seguridad social es una de las grandes conquistas del pueblo dominicano, que se le debe dar calor, se le debe dar seguimiento, pero lo más importante, Hermógenes, lo que tú acabas de decir, que se debe universalizar, es decir, que debemos asegurarnos, Hermógenes y amigos televidentes, y otra exhortación al presidente de la República. De aquí al año 2016 nosotros exhortamos al presidente de que se trate de universalizar la seguridad social, es decir, que todos los dominicanos, que toda la familia dominicana tengan acceso al sistema de salud principalmente, y los empleados puedan ir haciendo su seguridad social para el fondo de pensiones. Así que de esa manera yo estoy seguro que habremos cerrado, Hermógenes, la brecha de justicia social, de falta de justicia social, que teníamos abierta por más de 100 años. Que apoya el Banco Central en su comunicado de prensa a raíz de haber aprobado este desembolso por 75 millones de dólares a 34 años con un periodo de gracia, o sea que durante 5 años no pagas nada. Lo apoya con el siguiente comentario. El Banco Mundial señaló que si bien la República Dominicana creció un promedio de 6.7% en la última década, convirtiendo al país en uno de los de mejor desempeño en la región de Latinoamérica y el Caribe, la pobreza y desigualdad siguen siendo un desafío. La pobreza y la desigualdad, que es donde tú estás enfocado. Un 46% de los dominicanos en las zonas rurales viven en la pobreza, siendo las mujeres las más afectadas.
Y ahí, Hermógenes, engrampamos, amigos televidentes, con nuestro comentario de la semana pasada, que no eran sexistas, que no eran, digamos, de género, pero sí eran de preocupación, donde recuérdate, Hermógenes, que hablábamos de que el segmento de la población femenina es, y dentro de ese segmento de mujeres, donde las madres solteras, ahí es realmente donde se anida la pobreza y hay que hacer esfuerzos extraordinarios, Hermógenes, amigos televidentes, para sacar a la mujer de la pobreza. Y cuando nos dicen, Hermógenes, que prácticamente el 46% de la población dominicana es pobre, amigos televidentes, eso quiere decir que 1 de cada 2 dominicanos es pobre. Entonces, amigos televidentes, todavía tenemos mucho trabajo que hacer para ir cerrando esa brecha de justicia social. No es posible, amigos televidentes, que de cada 2 dominicanos 1 sea pobre hoy en día. Y de cada 10 dominicanos, Hermógenes, amigos televidentes, 1 es pobre, pobrísimo, que prácticamente no se puede mantener. Paupérrimo. Entonces, todavía, Hermógenes, hay que seguir exhortando al gobierno, a los empresarios, a los comerciantes, de que hagan iniciativas, de que creen empleo. Porque si bien es cierto, como tú dices y lo dice el Banco Mundial, que hemos crecido a más de un 6% anual en promedio en los últimos años, hermanos y amigos clientes, lo menos cierto es que ese crecimiento, lo hemos repetido aquí varias veces, se ha quedado en pocas manos, concentrado en pocos bolsillos. Y aumentando una brecha inconmensurable entre los ricos y los pobres. Y eso prácticamente en nada ayuda a la mitad de la población dominicana. Así que nosotros exhortamos nueva vez a que se tomen iniciativas tendentes a eliminar esa brecha de justicia social y esa desigualdad que existe entre todos los dominicanos y que afecta principalmente a las mujeres pobres y a las madres solteras. Ojalá que estos 75 millones de dólares no vengan a aumentar la canasta de subsidios que se ha creado alrededor de una clase de la población y que ha sido privilegiada porque lamentablemente yo creo que se ha impuesto, ha imperado la parte política. El populismo. El populismo y casi cambiando votos por bonos. Y ojalá que estos 75 millones no vengan con este mismo tratamiento y que realmente vayan a aquellas provincias seleccionadas, que yo no sé por qué y bajo qué criterio esas 14. Seguro las más pobres del país. Bueno, yo las tengo listadas acá. Por eso, menciona una cuanta y tú vas a ver que son las más pobres. Habla de Monteplata, sí. Pero no está muy en la frontera, ¿no? Si tú hablas un poquito, yo las busco. Yo las busco porque ya yo había saltado el... No, pero es bueno, Hermógenes, mencionarla, porque a nuestro entender, como tú bien dices, uno tiene que atacar la pobreza en los focos donde cuando tú la ataques realmente la elimine. Como tú bien acabas de mencionar, de nada serviría coger ese dinero e invertirlo, digamos, aquí en el Distrito Nacional, donde prácticamente es el lugar donde existe menos foco de pobreza. Hay que, no te olvides que prácticamente las 7 provincias de la frontera, que tú mencionaste el término, son las más pobres del país, comenzando por Elías Piña, siguiendo por Pedernales, por Bauruco, Independencia, San Juan de la Maguana, Dajabón. Hay una en la lista que no es muy pobre, ¿no? Pero yo te la voy a leer y tú vas a decir si es pobre o no. Elías Piña fue la primera. Sí, Elías Piña. Porque es la más pobre. La más pobre. Sí. Pedernales. Entonces después está San Juan. San Juan es la tercera o cuarta más pobre. No. Seguro. El Granero del Sur. No, nosotros es una de las grandes paradojas de la economía dominicana, que siendo San Juan la provincia más grande y más productiva, sea una de las más pobres del país. Eso se debe a la gran concentración de riqueza que hay. Está como... mucha desigualdad. Está como San Pedro, negando antes de que el gallo cante. Exactamente. San Juan, bueno. Mucha desigualdad es. Distrito Nacional, Bauruco, Barahona, Independencia, Azua, San Cristóbal, Pedernales, la frontera, El Ceibo, Santiago, Montecristi, Santo Domingo y Monteplata. Ahí tú ves que en Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, ahí tú ves el aspecto populista. Ahí estamos seguros que se van a hacer inversiones sociales que, repetimos, hermanos, no nos malinterpreten, son necesarias, pero hay otras zonas donde la necesitan más, esa inversión social. Sí, la verdad que si pudiera haber más equidad en la distribución de la riqueza, pues no estuviésemos hablando de subsidios ni de endeudamiento para tales fines. Exactamente. Y entonces tú tienes que
comparar el endeudamiento versus la rentabilidad de la seguridad social. Yo no sé si verdaderamente le conviene al país endeudarse en dólares, teniendo recursos disponibles del mismo proyecto de la seguridad social. La ley 8701 dispone de más de 150 mil millones de pesos. 200 y pico mil ya. Ya subió a 200, imagínate. Casi 250 mil millones. Yo atrasado en 100 mil millones. En 100 mil millones. Entonces, si tenemos esos recursos, llamémosle ¿Se pueden usar? Se pueden usar esto para lo que es el sistema subsidiado de la salud. Tenemos que ir a una pausa porque tenemos más comentarios. El gobernador del Banco Central, director, se ubicó en la oposición cuando dice que hay un exceso de dólares y que el problema es los bajos salarios. Se ubicó en la oposición para defender la sociedad. Nosotros pausamos. Agradecemos la invitación de la comisión organizadora de la Conferencia Interamericana de Contabilidad que se celebrará en el país en el próximo mes de septiembre en Hard Rock Café en Punta Cana, a la cumbre, llamémosla así, a la reunión que se va a celebrar el próximo jueves, donde se va a deliberar sobre el alcance de cada comisión y las reglas de la conferencia, y donde debe por fin despegar ya este proyecto de una manera sostenida y en la cual pues tendremos la responsabilidad de la comunicación. Así que, Alcedo, tú formas parte de eso y es bueno que estemos sintonizados para echar hacia adelante ese gran proyecto. Alcedo, el gobernador del Banco Central dice que la estabilidad a 44.85 de la tasa cambiaria pues es un motivo para estar satisfecho, ya que llegó a cotizarse a 45.20 y que con las inyecciones realizadas parece que se le fue la mano, esto lo agrego yo, porque hay bancos que están rogándole al central que por favor le compre dólares al 44.77, algo así. No, y Hermógenes, aparentemente, a nuestro entender, muy humilde por cierto, y en nada comparable a las sabias directrices que emanan del Banco Central. Nosotros siempre hemos estado en contra de las intervenciones en los mercados de divisas, porque eso es una manera artificial de mantener una estabilidad macroeconómica que muchas veces es perjudicial para nuestro comercio internacional, porque de nada nos sirve nosotros mantener un control artificial del nivel de una moneda cuando eso no nos hace competitivos en los mercados internacionales, en primer lugar. En segundo lugar, Hermógenes, como tú bien dices, y lo dijo el mismo gobernador del Banco Central, hemos logrado estabilizar y hacer bajar a un nivel razonable la tasa de cambio, pero en vez de subir un 1% más o menos, las tasas de interés se han disparado, es decir, y siempre, amigos televidentes, el que sale penalizado es el pueblo. Ahora, amigos televidentes, no estamos penalizados por una tasa de cambio de dólar un poquito más alta, pero sí por los intereses que hay que pagar en préstamos, en tarjeta de crédito. Es decir, amigos televidentes, que si no nos mata la bala, nos mata el zumbido. Porque te decía en la motivación de este comentario, creando alguna expectativa, que el gobernador se ha ubicado en la oposición, sí, porque ha dicho, la banca no tiene motivo para subir un 2% en la tasa. Y es que ha aumentado las tasas activas. La pasiva no, jamás. Porque el Banco Central, la Junta Monetaria, castigó un poquito los recursos represados obligatorios, que es el encaje legal, subiéndole 2 puntos. Exactamente. Subiéndole, sí, 3 puntos a un 18. Y él dice, bueno, si en tal caso soporta algún aumento de la tasa es de 0,5%. Sin embargo, han aumentado un 2%, y aquí es donde él manda el fuego, tratando de compensar la reducción que han tenido que hacer en el financiamiento de las tarjetas de crédito. Sí. Y ahí, acuérdate que Proconsumidor comenzó una batida el año pasado, y ya hay que decir, el financiamiento está a tanto, y todos están alrededor del 63-65%. Exacto, y ahí se va un poquito más adelante, Hermógenes, y yo pienso que en esto yo le hago una exhortación al gobierno primero y también a los empresarios y comerciantes,
que se lleven del Consejo del Gobernador. En el caso, ahora sí estoy de acuerdo con él, de que deben revisarse y aumentarse los salarios de los empleados. Porque, amigos televidentes, todo se reduce a que el pueblo tenga capacidad adquisitiva. Y esa capacidad adquisitiva, como lo dice el mismo presidente Danilo Medina, pueda motorizar aún más la economía, que de eso es lo que se trata. También, amigos televidentes, es de primerísima importancia que nosotros los dominicanos nos aboquemos a una cultura de exportación, porque esa es la única manera que nosotros podemos dar mayor trabajo a nuestros empleados, a aquellas personas, aquellos dominicanos que todavía no encuentran fuente de trabajo, pero también que podemos hacer una mayor redistribución del ingreso, es decir, llevar trabajo a todos los rincones del país, producir más, exportar, y para eso, Hermógenes, yo digo que es importante tener una tasa de cambio competitiva, pero no artificialmente bajita. Aquí hemos dicho siempre que aquí hay una especie de fetichismo con relación a la tasa del dólar, que nosotros pensamos que hay que mantenerla controlada, bajita con relación al dólar, y eso es una muestra de solidez. No, amigos televidentes. Hay países que tienen un intercambio de dólar a su moneda mucho más grande que el nuestro. Por poner un ejemplo, Japón. El yen japonés es 100 y pico de yen por cada dólar. Entonces eso te da y Japón es un país altamente desarrollado. Lo mismo pasa con el dólar taiwanés. También Taiwán tiene una moneda que ellos tratan siempre de bajarla un poco con relación al dólar. ¿Para qué? Para que sus exportaciones a los Estados Unidos sean más atractivas. Y eso es, amigos televidentes, nosotros debemos pensar ahí como los orientales. Es mejor, Hermógenes, ganar menos e ingresar más dinero por el volumen que tú haces, a tener grandes márgenes y tú prácticamente no vender nada. Eso mismo se aplica. A veces es mejor, Hermógenes, tener un poquito de inflación, y ahí es que yo voy también al fetichismo de la inflación. John Maynard Keynes hace más de 100 años determinó que era mejor tener un poquito de inflación, pero que la economía se moviera y que hubiese más trabajo, porque de esa manera todo el mundo estaba mejor, aunque hubiese que pagar un poquito más por las cosas, pero por lo menos hay dinero, o hubiese dinero para pagar esos gastos. El problema ahora es que no hay dinero, mucha gente realmente no tiene trabajo, y eso es lo que nos motiva a nosotros a hacer este comentario. Es importante motorizar la economía, pero principalmente desde el punto de vista de creación de empleos y promoción de las exportaciones, como dijo Danilo Medina en su cita en el SICA recientemente. Hay, amigos televidentes, que producir más, pero ¿para qué? Para exportar a los países del Caribe y a los hermanos países de Centroamérica, que de esa manera nuestra economía en conjunto va a crecer, pero también la microeconomía de muchos dominicanos que hoy en día están en la olla, seguramente va a mejorar en esa dirección. Siempre se ha concebido, y esa ha sido la imagen que él ha transmitido al gobernador del Banco Central, a Héctor Valdés, como una persona serena, ecuánime y con un estatus. Exacto. Con un estatus. Pero en esta oportunidad que le ha devuelto con fuerza, como José Esteban, con fuerza a la banca, criticándole el aumento en la tasa, y que ha mostrado su satisfacción por el control administrado, valga la insistencia, sí, de la tasa cambiaria, pues también a los empleadores. Cuando dice que le enmendó la plana, sí, que la estabilidad, el crecimiento de la economía, si no se refleja en el bolsillo de la población, se debe a los ingresos. Y acotó que si no se paga un salario razonable a los empleados, la economía puede crecer, la productividad puede ser muy alta, pero el efecto del crecimiento no se derrama, no se desparrama el crecimiento. Ahí de nuevo, Porque se bajó el salario. Exacto, ahí de nuevo, Rusia. Ahí de nuevo aparenta que el gobernador del Banco Central escucha el programa y ve el programa de balance financiero, porque él bien sabe que nosotros aquí precisamente siempre hemos estado abogando por eso, porque lo importante no son las macroestadísticas, sino la microestadística que refleja la realidad de la microeconomía,
que es cómo se van desenvolviendo esas unidades económicas familiares, esas micro y pequeñas empresas, que ahí es realmente donde se bate el cobre. Y ahí es donde nosotros tenemos que, como decía Hermógenes en su comentario anterior, hacer que ese desparrame llegue a todas las unidades de República Dominicana y podamos entonces elevar el nivel de vida de aquella población que todavía está esperando que le lleguen mejores tiempos. Bueno, ha llegado el momento del mundo de los impuestos. Ahí está Norma Aide, muy rosadita Y rozagante. y rozagante. Ella viene de celebrar el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, y ya se está preparando para el Día de las Madres. Y ella, como una tremenda feminista, seguramente lo celebró muy bien. Sí, para el Día de las Madres ya se está preparando. Y yo no sé, en noviembre también está otro asunto por lo de la Mirabal, pero yo no me acuerdo qué es lo que es. No, pero es el día en contra de la no violencia. de la no Bueno, violencia. Pero ¿contra quién? Relacionada con la mujer. No, o sea, que van a tener, y nosotros tenemos por ahí también el Día del Padre. Exactamente. Que se celebra en julio, como así, como recogiendo. Bueno, vamos a la pausa. El mundo de los impuestos, Francisco Canahuate y Norma Aide. Pausamos. Me place saludar a todos ustedes en este su segmento impositivo. La compañía de Francisco Canahuate, el experto fiscal. Hola, Francisco. Hola, Norma. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio. Legal. Francisco, yo estuve hoy chequeando por la página de la DGII y me encontré con el boletín estadístico territorial del año que se hizo en el año 2015, pero que los datos que contienen son de las recaudaciones fiscales del año 2013. Sumamente interesante, porque ahí usted se puede dar cuenta de cuáles fueron el total de las recaudaciones, como bien dice, datos estadísticos por provincias, cuáles son los impuestos directos, cuáles son los indirectos, cuántos contribuyentes hay, etcétera, etcétera. Yo quisiera que habláramos un poquito de eso hoy. Mira, esa ha sido una labor constante del Departamento Económico, Sí. de Estudios Económicos de la DGI. Ujú. Desde que era impuesto sobre la renta. Ese era un trabajo que se hacía en la época en que se llamaban agencias locales. Ay, sí. Era una forma mucho más para el pretérito. Ujú. Era la mayor parte de los procesos eran manuales Sí. y aún así pues siempre la Dirección General de Impuestos Internos, como continuadora de la Dirección General de Rentas Internas y de Impuestos sobre la Renta, que viven en la fusión, ha estado desagregando a nivel nacional las estadísticas tributarias. Y eso es muy importante que la población lo conozca, Ay, porque sí. así se ve cuáles son las regiones Sí. que más aportan y cuáles son las que menos aportan. Exacto. Yo saqué, hice un cuadrito. ¿Qué pasó saqué- con ASUA? ¿Qué y pasó saqué- con ASUA? Yo no vi nada de ASUA. ASUA siempre era la que menos tributaba. Pero yo no vi nada, por eso ya está dentro del paquete de donde dice el resto. Entonces yo dije, déjame sacar un poquito para que analicemos. ¿Y por qué? ¿Y por qué en tal sitio da esto? ¿Y por qué en tal sitio da esto? Por ejemplo, yo estoy viendo que las recaudaciones de ese año 2013 fueron 285.371 millones. En y- la parte de impuestos Exacto. internos. Y que de eso... Esto no incluye aduana. Exacto, no incluye aduana. Y que de eso, los impuestos directos, que son los que graban directamente a la persona, o sea, el impuesto de patrimonio, su impuesto sobre la renta, de eso un 46% son impuestos directos. Y los indirectos, que son los que graban el consumo, o sea, cuando usted adquiere algún producto o servicio, un 54%. Es decir, que tenemos más impuestos indirectos que directos. Sí, eso es así. Y eso hace el sistema un poco regresivo. Sí. Está la parte del ITEVIS dentro de este concepto, lo selectivo al consumo, Sí, que tienen un impacto significativo. claro. Y muchos otros Los tributos impuestos que se pagan dentro de los y combustibles. lo que vienen a los costos, en Exacto. los costos que Exacto. no se ven, pero cuando la industria paga los impuestos, y tanto por la importación de materia prima como aquellos que no se deducen, por ejemplo los productores de bienes exentos llevan a gasto el ITEVI que adelantan. Todos son impuestos indirectos. Entonces todo eso lo van trasladando
vía los precios y se convierten en impuestos indirectos. Pero sí. Norma, también hay que señalar que aún los directos, el impuesto sobre la renta es el paradigma Sí, de los impuestos directos y también ese se origina en los precios. claro. Quiere decir que al final el consumidor es el que termina pagando la totalidad. Pagando la totalidad. Francisco, en el Distrito Nacional están concentrados los impuestos, todos los impuestos, con un 63.65%. Es decir, me quedé pensando, entonces que aquí en la capital es que están todas las personas que tributan y todas las empresas que tributan, porque apenas San Cristóbal, que me sorprendió mucho, tiene un 13.73%, Santo Domingo un 7.98% y el resto un 14.63%. Hay varios factores. A ver. Primero, el Distrito Nacional, por su propia conformación, es la zona más organizada del país y es donde más funcionan las impresoras fiscales y es donde más funcionan los sistemas informáticos y es donde más vigilancia se tiene en la administración y también es donde viven las personas con mayor poder adquisitivo, tienen mayor capacidad de compra y son los que tienen mejores salarios y por tanto tributan más que cualquier otro. Entonces, eso es un conjunto de situaciones que se dan. No obstante, eso también te hace una revelación importante y es el nivel de informalidad que se tiene a nivel nacional. Porque aquí se da una situación de impersonalidad. O sea, el contribuyente en el Distrito Nacional no tiene una relación personal con la administración tributaria, sino que tiene un vínculo institucional. Usa internet, presenta su planilla de impuestos por internet. En el interior hay un tipo de relación más primaria y entonces hay como un vínculo personal más que institucional. Y eso hay que revisarlo porque puede ser uno de los factores para que la recaudación no crezca en la proporción que debe crecer a nivel general. Entonces, también son zonas deprimidas en algunos casos, en otros carecen de la tecnología necesaria. Y entonces, pues van y se presentan a la Hay mucha evasión por ahí. Se presentan a la administración tributaria. Yo prefiero llamarle informalidad. Informalidad, exacto. Sí, que ahí caben varias cosas. Pero realmente, la revelación que hace la dirección es digna de un análisis para ver la parte de la composición técnica de los tributos y la composición política de los tributos. Yo pienso que hay muchas empresas y muchas personas físicas con altos ingresos en esas zonas, sobre todo en el Cibao, en Santiago. Entonces, pues si estamos buscando ampliar la base, debemos de ir comenzando, ir chequeando todas esas provincias a ver qué está pasando. Y tecnificando. Claro. O sea, hay que ir dando facilidades porque la parte de la tecnología tiene costo. Entonces, si la informalidad no ha tenido mucha consecuencia para mucha gente, pues siguen en la informalidad. Sin embargo, el plan antievasión que ha desarrollado la Dirección General de Impuestos Internos y que va por etapas, entiendo que ya se hace adulto y en esta nueva etapa debe ir al territorio nacional a ver qué es lo que está pasando con los establecimientos grandes, con los que están vinculados con ellos y ver si es que la tecnología no lo ha alcanzado de manera suficiente. Así es. Y entonces los números de comprobante fiscal operan de manera parcial. Oye, este número que me dejó tremendamente sorprendida. El número de contribuyentes que tiene la Dirección General de Impuestos Internos es de 728.587. Vamos a hacer una... Yo encuentro que son muy pocos. Déjeme a ver, que eso no es todo, ¿verdad? Vamos a hacer una segmentación de eso. Exacto. Hay contribuyentes que actúan a través de la retención. Sí. ¿Cómo son los asalariados? Exacto, porque aquí no están los asalariados. Entonces, evidentemente, ahí hay una de dos cosas. Ahí están los asalariados que están por encima de la exención contributiva. No, aquí no están los asalariados.
es una posibilidad, porque Porque yo lo leí que dice que no está, no incluye los asalariados. bueno, ese es un punto, pero si hay 700.000 registrados, parece que es demasiado. Pero oye, No poco, pero sino ellos lo que demasiado. dice que de personas físicas, de esos 728.000, las personas físicas son 80.63 y apenas las empresas son 19.37. Mira, Norma, yo estoy claro que ahí están los asalariados, por lo siguiente. Okay. El asalariado juega un doble rol. El asalariado tiene acciones, porque son los ejecutivos de las empresas, tiene acciones y se ve entonces en la obligación de presentar declaración jurada. Sí. Por eso se explica que la persona física te aporten prácticamente unos 200, 300 millones de pesos a la recaudación en materia de impuestos sobre la renta. El dato de hoy no lo tengo, Sí. pero es una cantidad muy pequeña, porque lo que cumplen es básicamente con el deber formal y están dentro de ese panoramas o dentro del panorama que se presenta. Y decir que no están los asalariados es desconocer que los contribuyentes que declaran mayormente son asalariados, que Sí. tienen otra actividad como son las acciones en el caso de los ejecutivos de la empresa. ¿Qué Sí. pasa? Como tú has pagado el impuesto por vía de retención, cuando presenta la declaración te queda saldo a favor en ocasiones, o la diferencia a pagar que te surge es pequeña, porque tú no tienes mucha actividad no sujeta a retención. Entonces, eso creo que es un dato para que lo revise la Dirección General. Sí, porque no lo especifica. Porque específicamente yo te puedo asegurar que contribuyentes que no sean vinculados con los salarios no son esa cantidad. ¿Sabes que yo lo bajé el informe, tiene 107 páginas y Sí, aquí lo estoy bastante. leyendo, pero no lo dice. Aquí solamente estoy diciendo que que la dirección tiene al 31 de diciembre de 2013 contaba con 728.587 contribuyentes, de los cuales el 80.63% son personas físicas y el 19.97 son personas jurídicas o empresas. Realmente esos son los contribuyentes. Esos son los contribuyentes que presentan para cumplir con la obligación del 1% del impuesto a los activos, Sí. o con la liquidación del impuesto sobre la renta por el método ordinario. ¿Cuánto se recaudó para la persona física? Entonces dice que para las personas físicas, ingresos reportados 159.982.000. ¿Oíste lo que te dije? 200 millones. Entonces, tú piensas que si esos fueran contribuyentes personas físicas que declaran para pagar, fuera esa la recaudación. No, ya han tributado vía la retención. Y entonces eso puede incluso confundir a nivel de opinión pública. Sí. Y puede yo misma me confundí. puede mandar una señal equívoca. Claro. Porque real y efectivamente, cuando el presidente de una compañía paga 2 millones de pesos de impuestos sobre la renta vía retención, por ser accionista, ya él pagó todo su impuesto. Exacto. Pero él no tiene otra renta. Sin embargo, está obligado a presentar su IR1. El IR1. Con los salarios y las retenciones y con la parte patrimonial. Entonces, esa es una declaración que no da recaudaciones, porque el mensaje que se puede estar enviando es que las personas físicas no tributan. Porque si el 80% te paga 159 millones de una cantidad como la que señalaste al principio, está diciendo que no tributan. Exacto, es verdad. Y lo que pasa es que tributan vía retención la mayor parte de eso. Sí. Y no son tantos contribuyentes si no fueran los asalariados. Así, oye, qué interesante está ese cuadro. A mí me fascinó cuando lo vi. Sí, eso hay que darle seguimiento. Sí. Vamos a esperar a ver qué pasa con el 2014. Vamos a esperar a ver qué pasa porque realmente es sumamente importante. Y antes de irme quería decir que mira cómo se segmenta la actividad económica. En servicios, un 91%. Industria un 7% y agropecuaria un 2%. O sea que nosotros ya nos hemos convertido en una economía de servicio. Bueno, es que el servicio aquí la industria se convierte en servicio. Por ejemplo, Zona Franca, que es una actividad
de gran impacto de exportaciones, está calificada dentro del renglón servicios. Servicios, sí, ok. Turismo es servicio. Es servicio, sí. Telecomunicaciones Sí, es cierto, servicio. cierto. La parte profesional es servicio. Es servicio. Entonces, las actividades que han estado creciendo Sí. son precisamente el renglón servicio. Así es. Ahora, la parte real de la economía hay que hacerla crecer y para eso hay que hacerla coexistir con la parte de los servicios. Creo que la señal que está enviando el presidente de la República cuando visita los pequeños productores agropecuarios y le ofrece apoyo tecnológico y recursos financieros, eso va a tener un impacto a mediano plazo bien significativo. Bien, interesantísimo, me gustó muchísimo este cuadro. Hay que seguirle dando seguimiento. Yo no lo he revisado todavía, Uh-huh. te prometo hacer una revisión un poco más, Sí. más exhaustiva y, Uh-huh. y luego lo podemos comentar en detalle. Bien, vamos a dar las gracias pues a nuestros patrocinadores por su apoyo cada semana, a los supermercados Bravo, que es la gente experta en vender barato, Arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos, La Novia de Villa, especialistas en baby shower, y BDO Esenfa, la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría. Con esto pues damos las gracias y les invitamos para que nos sintonicen la semana que viene con otro tema así tan interesante como en el de hoy. Cuídense mucho y feliz fin de semana.